humanidad. Amén. Génesis capítulo 2. Vamos a la lectura, hermanos, del 4 al 7 y luego nos vamos al 18 al 22. Primero leemos capítulo 2 del 4 al 7 y luego vamos al 18 al 22. Amén. Yo leo el 4 y ustedes el 5, así leemos alternadamente y concluimos ahí en el 22. Dice el 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados, y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El 18. El 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese como lo había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, porque usted la merece. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control. En esta mañana, venga usted a ministrar por medio de Dios. Toda palabra que salga de mi boca sea conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, la santidad de la vida humana. Es el tema, hermanos. La santidad de la vida humana. Claramente leímos ahí en el versículo que dimos al principio, en el Génesis capítulo 9, versículo 6, que dice: el que derrama sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, nosotros como seres humanos no tenemos derecho a quitar la vida a otro ser humano. Es lo que nos dice, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Igual, unos con otros, saber tratarnos, amarnos, respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. Por eso habla en esta mañana la santidad de la vida humana. Uno de los temas más divisivos en muchas culturas hoy es el día en que el tema de la santidad de la vida, que a menudo se centra en cuándo comienza la vida, pero también debate la calidad de la vida y cuándo termina realmente la vida. Este es un tema, hermanos, donde los científicos siguen debatiendo. Cuando procrean a un bebé, comienzan a decir que los primeros días todavía no es una vida. Es lo que los científicos quieren probar, o han probado, según ellos. Pero realmente, si vemos el relato, si vemos la palabra, simplemente cuando Dios le habla a Jeremías, ¿qué le dice a Jeremías? Antes que te formaste en el vientre de tu madre, ya te conocía, Jeremías.
En otras palabras, Dios ya conoce la vida de uno aún antes que nos formemos. En otras palabras, el hombre o la ciencia quiere tomar el lugar de Dios y hacer conforme su manera. Pero este es el tema y es un debate, hermanos, grande y serio. Por eso dice, pero también el debate, la calidad de vida y cuándo termina realmente la vida. ¿Cuántos han tratado también, hermanos, de decir cuando una persona está sufriendo mucho y poder decir, pues vamos a ayudarle que termine su sufrimiento? También es una ley que quiera aprobar. Está sufriendo, vamos a quitarle la vida. Pero ¿quién tiene el derecho de quitar la vida? Solamente Dios. Y el hombre quiere adelantarse, quiere tomar el lugar de Dios y hacer cosas, hermanos, que no va conforme su voluntad. Pues le digo, es un debate, es un tema serio, hermanos, que vamos a tomar. En esta lección comentaremos algunas de las razones por las que la vida es tan valiosa. ¿Cuál debería ser nuestra responsabilidad al abogar por la vida? La vida es tan valiosa. Y si Dios, pues le digo, Dios nos ha traído a este mundo, es con un propósito, hermanos. Usted y yo estamos aquí en la tierra por un propósito. Tenemos que cumplir ese propósito. Pues la mayoría, hermanos, vive vidas desordenadas, viven vidas no agradables a la palabra y no cumplen el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a Judas? Hubiera sido mejor, Judas, que no hubiera nacido. Vino a cumplir algo, hermanos, a entregar al maestro y después quitarse la vida, cuando él no tenía derecho de quitarse la vida. A veces el dolor, la aflicción, el engaño, la mentira viene a tratar de engañarnos y cometer errores. Por eso es necesario que siempre estemos buscando la guianza de Dios en todo lo que hagamos. Y en todo momento de nuestra vida que estamos viviendo, tenemos que buscar la voluntad de Dios para no cometer errores. El tema central dice, debido a que los humanos son criados por Dios a su imagen, toda vida humana debe valorarse. ¿Qué es lo que sucede? Usted ha escuchado, hermanos, a una persona que empieza sus primeros meses, sus primeras semanas de embarazo, y el doctor detecta un problema. ¿Qué es lo que le sugiere? ¿Mande? Aborto. Es lo que el médico recomienda. Y la pregunta es, ¿Dios se habrá equivocado? Como hoy en nuestros días hay tantos niños especiales con una discapacidad, ¿se habrá equivocado Dios? Entonces, ¿con qué derecho tenemos nosotros, o el hombre más bien, de quitarle la vida? Esta es la pregunta. Debido a que los humanos son criados por Dios a su imagen, toda vida humana debe valorarse. El texto dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Aunque contracultural, la perspectiva correcta sobre el valor de la vida humana se revela a través de la enseñanza en la Biblia.
y la dirección del Espíritu. Cuando confiamos en esto y construimos nuestra vida sobre un fundamento, o sea, todo lo que dice sobre la santidad de la vida y el carácter de aquel que lo creó y lo sustenta, podemos comparar la idea del mundo con la verdad de Dios. La idea del mundo con la verdad de Dios. Esto es, hermanos, que habla sobre la santidad de la vida humana. Dios nos ha criado, Dios nos ha formado a su imagen y semejanza. Por eso, tanto problema, tanta cosa que está pasando, y usted se pregunta por qué la gente no busca de Dios, por qué la iglesia, la gente no quiere ya congregarse, por qué la gente no quiere reunirse. Simplemente, hermano, son principios de lo que está por acontecer, el cumplimiento de su palabra. No que Dios lo haya puesto, es la desobediencia del hombre y la consecuencia de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. No estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y fácil nos salimos de la voluntad de Dios. El enemigo ha venido a tratar de trastornar las mentes, los corazones, las ideas y hacerlo todo a su manera. Es mi derecho. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No es tu vida, es la de Dios. Escuche esto. Es mi vida. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. No. Dios nos formó y Dios nos crió con un propósito. Dice, para su alabanza y para su gloria. Y nosotros queremos vivir nuestra manera como nosotros queramos. Dice 2:4 que leímos. Génesis capítulo 2. 4. Estos son los orígenes del cielo y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Recuerde, cuando Noé les predica que va a venir un diluvio, la Biblia me enseña que nunca había llovido sobre la tierra. Aquí está claro, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Por qué cree que la gente incrédula no le creyó a Noé cuando dice va a llover? Cuando nunca había llovido. La tierra se regaba de un vapor que salía y se regaba la tierra. Y cuando Noé le predica y le dice va a venir un aguacero, va a venir tormenta, va a venir lluvia del cielo, no le creyeron. Hoy en nuestro día le estamos diciendo Cristo viene. Y la gente no cree porque nunca ha venido. Como dice su palabra. Claramente Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo, así como me ven ir, así volveré. Y estamos en el último tiempo. Estamos porque la palabra se cumpla. Yo le decía, 70 años es una generación judía. Y con mucho trabajo son 80 años. Del 48 a 2018 son 70 años del pueblo de Israel. Una generación. Y hemos pasado 19, 20, 21, 22 y 23. 75 años. Y dice 80 años con mucho trabajo. 5 años. Viendo la palabra, viendo la revelación de Dios, y la gente no quiere humillarse.
La gente no quiere buscar a Dios. Y dice palabra en Mateo 24 sobre las señales de los últimos tiempos, que dice: y por haberse multiplicado el pecado, la maldad, la inmundicia, todo esto, el amor de muchos se va a enfriar. Dice: y si no fueran acortados los días, aún los escogidos se perderían. Estamos viviendo una etapa final y la gente no lo cree. Israel es una señal. La guerra que está en Israel es una señal. Simplemente terremotos en todas partes, destrucciones, enfermedades. ¿Qué espera el próximo año? Antes que finalice este año, ¿qué esperamos? Y la iglesia no busca, el pueblo no se humilla, y toda vez el pueblo pecaba, desobedecía y estaba apartado de él. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro. Pues la gente no busca de Dios, la gente no busca humillarse, la gente busca lo que todos hacen, como va pasando el día, la semana, como salga, viviendo el día, preocupados por lo material, menos por lo espiritual. Dios habló y crió plantas, peces, pájaros, animales y todo ser viviente. Todo fue hecho por la palabra. Dice que Dios habló y todo existió por su palabra. ¿Qué dijo Dios? Sean los árboles, y sean los árboles. Sean peces, hagan peces. Sean pájaros. Él solamente por su palabra la dio y existió. Pero tuvo un enfoque diferente cuando crió al ser humano. Dios no dijo que se haga el hombre como hizo los cielos, la tierra, el mar, las aves. No. Dice la Biblia claramente: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios lo crió, Dios lo formó y le dio soplo de vida y lo hizo un ser viviente. Pero tuvo un enfoque diferente cuando creó al hombre, mostrando el valor único que le otorgó. Después de formar al hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lleno del aliento de Dios, Adán era diferente del resto de la creación. Adán fue diferente al resto de todo lo que Dios había creado, demostrando la forma única en que Dios interactúa con la humanidad. Y usted lee la palabra, Dios siempre hablando con el hombre. Dios fue y buscó a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó a tener miedo, Adán? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Y ni uno ni otro aceptó su responsabilidad. Hoy en nuestros días, el ser humano vive de esta manera, siempre culpando a alguien más y no acepta su responsabilidad. Yo soy responsable. El momento que yo me presente delante de Dios, yo no voy a decir: la hermana María Elena me dijo, el hermano Francisco me dijo. No, yo tengo que dar cuentas por mi propia vida. Yo tengo que responder. Y yo tengo que responder por mis hechos, por mis decisiones, por mis errores.
yo tengo que presentarme delante de Él y dar cuentas. Individual. No puedo decir, aquel me dijo, aquel me el otro. Y usted mira que el hombre desde el principio nunca ha aceptado sus errores. Siempre culpando a alguien más. Siempre culpando a otra persona. Hoy en nuestros días sucede lo mismo. Siempre culpando a aquel, aquella, este o el otro. Pero no acepto mi responsabilidad. El cuidado de Dios por los humanos también es evidente cuando reconoció que Adán no tenía la compañía adecuada. Porque formó a Adán solo y se dio cuenta que no tenía la compañía adecuada. Entonces Dios determinó hacer una ayuda idónea para él. En el versículo 18 que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después de poner el nombre a todos los animales a Adán no había encontrado a la ayuda adecuada para él, por lo que Dios usó una de las costillas de Adán para crear una mujer que más tarde se llamaría Eva. ¿De dónde? De una costilla del hombre. El valor que Dios le da a la humanidad se manifiesta a través de su cuidado y provisión para sus necesidades. Dios siempre ha provisto todo lo que el hombre necesita. Dios siempre ha provisto todo lo que la humanidad necesita. Pero sin embargo, nosotros no le hemos correspondido y dado gracias. Yo leyendo, hermanos, en este último mes, leyendo el libro de Crónicas. Estoy leyendo el libro de los Crónicas, hermanos. Y habla de los reyes. Y yo puedo ver que con un pequeño grupo, pero buscando a Dios, destruían grandes ejércitos. Pero con un grupo grande, sin buscar a Dios, un pequeño grupo los destruía. Esto es, hermanos, el problema de la humanidad. No está buscando a Dios que lo guíe, que lo dirija, que lo enseñe, que lo instruya, que abra puertas. Lo buscamos solamente, hermanos, cuando ya no hallo la puerta. Busco a Dios cuando el médico me dice, no hay remedio. O te dice el médico, hay una enfermedad incurable. Es cuando buscamos a Dios. Cuando la Biblia me dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. En todo tiempo yo tengo que buscar a Dios. En cada momento yo tengo que buscar la presencia de Dios. El valor que Dios le da a la humanidad se manifiesta a través de su cuidado y provisión para su necesidad. No dice la palabra en el Evangelio: ¿no has visto a los lirios que no trabajan ni hacen nada y son los más hermosos? ¿No has visto a las aves que no trabajan, pero sin embargo Dios las alimenta todos los días? Que dice, conti más al hombre que Él formó a su imagen y semejanza. Aquí podemos ver realmente el valor de la vida que Dios ha hecho hacia nosotros, hermanos, para que nosotros también le correspondamos a Él, dándole gracias, amándole, sirviéndole, hermanos, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Génesis 1:26 dice la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. El 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Alguna vez en un museo que ha visitado, ha visto una multitud de personas reunidas alrededor de una pintura sorprendentemente común? Es probable que la obra de arte fuera famosa, no por lo que hay en esa imagen, sino por el pintor, por el artista que la creó. Están todos viendo esa obra de arte no por lo que hay en esa pintura, sino por el autor de esa pintura. Alguien famoso, por el artista que lo creó y no por su propia belleza. Del mismo modo, cada persona en la tierra es una obra maestra de parte de Dios, independientemente de su apariencia. Recuerde, Dios no hace excepción de personas. Dios no se fija en cómo somos. Dios no se fija en su apariencia. Dice, independientemente de su apariencia, de su inteligencia o su riqueza, debido a aquel que lo crió. Dios no solo formó a Adán y a Eva, sino que lo selló con su imagen. Por eso le digo, hermanos, cuando dice la palabra que el oído de Jehová está atento al clamor de sus hijos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene oídos. La Biblia dice los ojos de Jehová. La Biblia dice el brazo de Jehová. Entonces, si la Biblia habla del brazo de Jehová, del ojo de Jehová, del oído de Jehová, y nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha criado, hermano, conforme Él es. Y usted se pregunta, ¿cómo es Dios? A nuestra imagen y semejanza. Él nos crió según Él, como Él era. Y dice, a diferencia del resto de la creación, el ser humano lleva la semejanza misma de nuestro Creador. Llevamos la semejanza de nuestro Creador. Esa semejanza le da a cada persona valor y debería afectar la forma en que nos tratamos unos a otros. Porque a veces, hermanos, unos a otros nos tratamos mal, nos criticamos, nos hablamos indirectas, hacemos cosas, hermanos, comentarios, cuando Dios nos está diciendo que cada persona tiene su valor y debería afectar la forma en que nos tratamos unos a otros. Dios lo explicó Noé, que su imagen en cada persona es la razón por la cual Él prohíbe el asesinato. Porque hemos sido criados a su imagen y semejanza. Por eso ahí en el libro de Génesis 9:6, ahí es la razón que prohíbe a Noé que el hombre puede matar a otro ser humano. Porque hemos sido criados a su imagen y semejanza. Llevar la imagen de Dios establece nuestra identidad. Escúcheme. Al llevar la imagen de Dios establece nuestra identidad, pero también nos da autoridad. Al igual que Adán y Eva, trabajamos en el nombre de Dios para cuidar de las cosas y las personas que Él ha creado, que ha hecho el hombre en nuestros días. Ha destruido la naturaleza, hermanos. Y usted pregunta, ¿por qué ya no llueve como antes? Han acabado con los árboles. Han acabado con la naturaleza. ¿Cómo queremos que llueva? La naturaleza, hermano, es la que llama la lluvia.
Y hemos destruido toda la naturaleza de Dios. Y queremos que llueva. Nosotros, por eso dice claramente, deberían afectarnos todo esto, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Trabajemos en el nombre de Dios para cuidar de las cosas y las personas que Él ha criado, combinando la oración con la acción. No nomás ores y no actúes. Oramos, pero no actuamos en fe. Por eso hay una combinación de orar con la acción para que su voluntad se haga como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que dice Mateo 6:10. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Ahí en el Padre nuestro, ahí nos da la oración, que se haga en el cielo, así también en la tierra. Cuando reconocemos la imagen de Dios en nosotros mismos y en los demás, y comenzamos a comprender lo que realmente significa no tratarnos, nos tratemos unos con otros con respeto y valoremos la vida humana de cada etapa. ¿Qué es lo que sucede ahí en nuestra vida? Miren, hermano, ¿cuánta gente mayor está abandonada por sus hijos? Esto es lo más duro que estamos viendo en estos últimos años. ¿Cuánta gente adulta, hermano, ha sido abandonada por sus hijos? ¿Cuántas madres, cuántos padres están solos y tienen años de que sus hijos no se aparecen por ahí? Esto es, hermano, como dice por ahí un dicho, o cómo decirlo, que una madre para 10 hijos es mamá, pero 10 hijos para una madre no son. Porque hay madres que tienen 10, 12 hijos, hermano, y esos 10, 12 hijos se han olvidado de ella. En sus últimos años se han olvidado de quien le dio la vida, de quien los cuidó, los alimentó, los protegió, y ahora ellos no pueden responder de igual manera con sus padres. Por eso dice claramente, comencemos a comprender lo que esto significa. Nos tratemos unos a otros con respeto y valoremos la vida humana en cada etapa, hermanos. De niño, de joven, de adulto y de anciano. Tratemos al ser humano de la misma manera y valoremos y respetemos a un ser humano. No porque dice, como dice a veces, ya no sirve, deséchalo. No, te sirvió, valóralo. Y eso a veces no hemos entendido y no hemos captado de qué manera Dios nos ha establecido y nos ha puesto y nos ha criado para que aprendamos, respetemos y tratemos a los demás de la misma manera en todas las etapas de la vida. Esto es porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y hay que aprender a valorar, hay que aprender a cuidar y a proteger a aquel que es más débil. Ayudarlo a salir hacia adelante. Esto es lo que Dios nos dice aquí en esta porción, que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Tenemos que tratarnos unos con otros con respeto y valorarnos los unos a los otros, especialmente en cada etapa de nuestra vida. El Salmo 139. Aquí, hermanos, algo especialmente hoy en nuestros días, hermanos, lo que estamos viviendo. Miren, el Salmo 139, versículo 13. Perdón, sí, 139. Ya andaba yo en el 39. 139, versículo 13. Gloria a Dios. Del 13 al 16, dice la palabra.
porque tú formaste mis extrañas. Así habla el salmista David. Porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, ¿qué dice? Mi embrión vieron tus ojos. Mire cómo habla el salmista. Mi embrión todavía no es un cuerpo, es el embrión, pero ya es una vida. Mi embrión, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y David no tenía, hermanos, la ciencia que hay en nuestros días, que dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. De esta manera reconoce David que su embrión vio a Dios, y aún todas las cosas que le faltaban estaban escritas para que fuese formado. El milagro de la vida, hermanos, no comienza en el segundo trimestre, cuando un bebé desciende por el conducto natal. La vida comienza en el momento de la fertilización, cuando la composición genética de un bebé está completa. Por la parte del hombre y por la parte de la mujer. El niño tiene, dice, 46 cromosomas en el momento de la concepción. 23 de cada padre. Y esto es lo que quiero que entendamos. Totalmente vivos y totalmente únicos. Desde que se conectan los cromosomas del hombre y de la mujer, totalmente es un ser vivo y totalmente es un ser único. El bebé se compone instantáneamente de 50,000 genes que determina el sexo, el color del cabello, el tipo de su cuerpo, el tono de la piel y muchas otras características. David seguramente no sabía estos detalles científicos, pero si entiende el milagro que ocurrió cuando alabó a Dios por su obra. Cuando dice, mi embrión vio a Dios. No tenía el conocimiento que tenemos ahora. No tenemos esta revelación que nos la dan a nosotros, hermanos, que entendemos. Pero sin embargo él sabía que aún en ese embrión sus ojos vieron a Dios. Y esto es lo que quiero que entendamos. Para Dios ningún ser humano es una sorpresa o un error. E incluso un niño concebido en circunstancias terribles tiene un futuro de acuerdo con el plan de Dios. Para Dios ningún ser humano es una sorpresa, hermano, o es un error. Ay, nació por error. No, fue la voluntad de Dios. No es un error. Para Dios ningún ser humano es una sorpresa o un error. Incluso un niño concebido en circunstancias terribles tiene un futuro adecuado en el plan de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto es lo que declara el salmista. Todo fue puesto en su lugar. Todo detalle. Cuando vemos a una persona desde la perspectiva de Dios, vemos una creación asombrosa, una vida valiosa, para la cual Dios tiene un plan. Cada vida que nace en este mundo, hermanos, Dios tiene un plan. Lo que pasa es que el hombre no busca la voluntad de Dios.
Dios nos formó, Dios nos crió, Dios nos trajo con un propósito. Miren, hermanos, yo simplemente les digo, ¿dónde nací yo? ¿Dónde Dios me ha traído? ¿Y dónde estoy hoy? ¿Fue porque yo quise? No, era el plan de Dios. Donde yo nací, hubo alguien que me habló la palabra entre 5, 6, 7 años. Me enseñó la Biblia. Me enseñó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el primer versículo que me aprendí yo de niño. No, Dios es amor. No, Dios lloró. Este fue el primer versículo que me enseñaron aquellos hermanos que llegaron a la casa de mi abuelo a predicar este evangelio. 5, 6, 7 años a lo más. Yo corría por todas las casas buscando a los niños que se vinieran porque los hermanos habían llegado. ¿Y qué estaba haciendo de niño? Pues le digo, esto no lo formé yo, esto Dios, pero hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara mi voz y respondiera a la voz, yo estaré con él. Yo estaré con él. Pero ¿qué pasa? No hemos querido escuchar la voz de Dios. Hacemos oído omiso a la voz de Dios y queremos vivir a nuestra manera y no conforme a la voluntad. Hay muchas cosas que el que dije es que no dejara padre y madre, hijos, todo, y me siguiere, no es digno de ser mi siervo. Porque a veces hay muchas cosas que tenemos que dejar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer a un lado para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y mucha gente no entiende. Y mucha gente no va a entender que Dios nos llamó con un propósito y hay que cumplir el propósito de Dios. Dios me ha traído con un propósito y tengo que cumplir el propósito para el cual Dios me ha llamado. Si realmente yo quiero estar un día delante de su presencia. Porque no queremos que nos trate como Jonás. Jonás desobedeció, se fue para otra parte. Pero sin embargo, allá lo aventaron al mar, la ballena se lo tragó y fue y lo aventó donde debía de estar. No queremos que Dios nos trate de esta manera. Pero ¿cuántos preferimos que nos traiga de esta manera? Por eso dice claramente, hermanos, cuando vemos una persona de la perspectiva de Dios, vemos una creación asombrosa, una vida valiosa para la cual Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan para cada vida. Veamos ahí el libro de Lucas. Ahí vemos a Lucas, hermanos. 1:39. Ahorita leemos Jeremías, pero quiero ver Lucas 1:39 que dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Elizabeth saluda a María, el bebé saltó. El Espíritu Santo ya estaba ahí al sentir la misma presencia de Cristo que estaba en María. Jeremías 1:5 dice la palabra: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué le dice Jeremías? Antes que te formases en el vientre ya te conocí, Jeremías. Es lo que dice Dios. Antes que usted y yo nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya el Dios nos conocía. Y antes que nacieses te santifiqué, dice.
Ya estás santificado antes que nacieras. Y te di por profeta a las naciones. De esta manera le habla Dios a Jeremías. La personalidad de la vida. Aquí habla, hermanos. El aborto frustra el propósito de Dios para una vida. Dios llamó a Jeremías para un propósito específico. Antes de que hubiera nacido, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. De esta manera le habla Dios a Jeremías. Cuando Dios le dice: Jeremías, vas a ir a predicar a reyes, a líderes, a este, al otro, a gente, a pueblo. ¿Qué dijo Jeremías? Soy un niño, no sé hablar. El hombre siempre está buscando una excusa para no proclamar el evangelio. El hombre busca una excusa para no predicar la palabra, para no testificar de Dios. El hombre siempre anda buscando una excusa. Jeremías la usó. Soy muy joven, soy un niño, no sé hablar. Entonces Dios le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes, que le dice, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De esta manera le habla Dios a Jeremías. El Nuevo Testamento también refuerza la cualidad de una persona, de un niño nonato. Un niño nonato es un niño, hermano, que no ha nacido todavía. Lo han hecho cesárea, se lo han sacado antes de tiempo. En Lucas 1:26, el ángel Gabriel visitó a María y el Espíritu Santo descendió sobre ella. Concibiendo el Mesías, más tarde viajó a Nazaret para visitar a su prima Elizabeth. 6 meses antes, un ángel del Señor se había aparecido en el templo y le había dicho al sacerdote Zacarías que él y Elizabeth tendrían un hijo y sería llamado y sería lleno del Espíritu Santo. Que le dijo a Zacarías y Elizabeth: van a tener un hijo y va a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, ya Juan estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Todavía no nacía, tenía 6 meses y aún así dice que ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y usted recuerda el mensaje de Jeremías a los fariseos: generación de víboras, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hombre podía hablar de esta manera si no estaba ungido con el poder del Espíritu Santo? Generación de víboras, le dice. Imagínense cómo se puso el pueblo, se enfureció contra Juan. Les habla generación de víboras. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, que habla Lucas 1:13 al 15. Cuando María saludó a Elizabeth, dice que la criatura saltó en su vientre. Esto no era un movimiento típico de un bebé, sino la emoción de gozo, una señal de que Juan ya estaba dirigiendo la atención hacia el Mesías. Porque Juan fue el que abrió el camino para que Jesús empezara su ministerio. Concebido milagrosamente y apartado para un propósito, el nonato Juan todavía no haber sido médicamente viable, pero demostró ser una persona, aun cuando estaba todavía en el vientre de su madre. No había sido nacido todavía, y ya estaba dando frutos, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Dios había escogido a este hombre para que cumpliera un propósito,
y abría puertas para que el ministerio de Cristo empezara. Y usted recuerda el gran final de Juan. No fue hermoso, pero sin embargo simplemente cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, realmente estamos en el propósito de Dios? ¿Cuántos realmente estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo? ¿Estamos cumpliendo o estamos viviendo solamente al ahí se va, como venga el día, sin buscar la dirección de Dios y la voluntad de Él? Si bien no todo bebé está lleno del Espíritu Santo antes del nacimiento, cada concepción resulta en una persona que tiene un propósito. Mire, permitir que el mundo pecaminoso defina a una persona le otorga el poder de la vida y la muerte a seres humanos en vez de dejarlos en manos de Dios. ¿Por qué nos enseña su palabra? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué nos encarga o nos encarece la palabra? Instruir a nuestros hijos en la revelación de la palabra, en el conocimiento de Él. Cuando hacemos esto, sufrimos los resultados tanto de juicio contra el pecado como la terrible consecuencia del aborto el día de hoy. Hasta ahora va a haber consecuencias. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Esto es lo que dice: hay una personalidad en la vida. Dios nos ha criado con un propósito. Y ese propósito, hermano, es que cumplamos su voluntad. ¿Dónde estamos parados usted y yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo la vida delante de Él? ¿Estamos reflejando realmente su amor? ¿Estamos reflejando realmente su misericordia? ¿Estamos reflejando realmente su gracia? ¿O estamos haciendo lo que nace al momento? Lo que el enemigo pone: pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, tantas cosas que el mundo ofrece para que el hombre o la mujer de Dios se distraiga de la voluntad de Dios, de cómo el enemigo trata de interponer para que no cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Tenemos que buscar su voluntad, tenemos que buscar su propósito, tenemos que buscar para qué Dios me ha llamado y lo pongamos por obra. Isaías 42:5. Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que despliega y el que extiende la tierra y su producto, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ellos andan. Job capítulo 33. Job capítulo 33 versículo 4 dice la palabra: el Espíritu de Dios me hizo, Él sopló del Omnipotente, el soplo del Omnipotente me dio vida. Es lo que dice Job: el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente me dio vida. Muchas sociedades justifican el quitar la vida. Uno de los grupos más atacados son los niños en gestación. Pero los ancianos, los pobres y las personas con discapacidades también son desvalorizadas. El gobierno y algunos profesionales legales y los médicos y la familia tratan de decidir quién es digno de vivir. ¿Cuántas veces le han dicho a una madre: necesitas abortar porque tu niño no viene bien?
¿Y cuántas madres se aferran para que nazca su hijo? Y su hijo nace normal. Amén. Escúcheme. Muchos médicos le dicen, necesitas abortar. Ese niño no viene bien, viene mal. Y muchas madres se aferran y su niño nace normal. Por eso, esto que dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Los gobiernos, los profesionales legales, los médicos, las familias tratan de decidir quién es digno de vivir. Dios sopló su aliento de vida en Adán, pero no se detuvo ahí. Isaías dijo, Jehová da aliento al pueblo que mora sobre ella. Dios da aliento al pueblo que mora sobre ella. El libro de Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Toda persona viva ha recibido el don de Dios, el don de la vida solo por Dios. Somos vida y estamos vivos solamente por Él, hermanos. El valor de un niño no está determinado por los detalles de la concepción, incluyendo la violación. Como le digo, con temas fuertes. El valor de un niño no está determinado por los detalles en la que manera fue concebido, incluyendo la violación, el incesto de la misma familia. Aquel que formó ese niño determina su valor. El concepto de la muerte es una opción. Cuando un niño ha sido concebido en forma violenta, saca a Dios de la ecuación. Fue concebido por violación, hay que matarlo. Estamos sacando a Dios, haciendo a Dios a un lado cuando Él dice que Él nos dio aliento de vida, Él puso el soplo. Esta es la pregunta, le digo, son cosas serias, son cosas fuertes, que muchas personas toman su decisión, hermanos. Y no estamos usted y yo aquí para juzgar a nadie. Simplemente veamos lo que dice la palabra. Veamos lo que dice Dios. El concepto de la muerte es una opción. Cuando un niño ha sido concebido en forma violenta, sacamos a Dios de la situación. Acaba con una vida inocente y agrega más trauma a una mujer. Un niño por nacer se le diagnostica una enfermedad incurable. ¿Qué es lo que le dice el médico? Termina con ese producto, así le dice, deshazte del producto. Hay un problema congénito. Debemos nosotros, dice, desempeñar el papel de Dios, declarando a un niño indigno de la vida y acusar a Dios de un error. Porque hoy en nuestros días, hermano, hay aún gente que culpa a Dios por el nacimiento de una criatura con una discapacidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Muchas cosas no entendemos y no hay explicación. La Biblia dice que las cosas reveladas nos pertenecen, por las ocultas les pertenecen a Dios. Lo que está revelado es para mi entendimiento, pero lo que no está revelado solamente le pertenece a Dios. No entendemos. Debemos nosotros desempeñar el papel de Dios, declarando a un niño indigno de la vida y acusar a Dios de un error. Cuando elegimos la muerte, cruzamos el territorio que le pertenece a Dios. Escúcheme. Nos metemos en un territorio que no nos corresponde. El territorio le pertenece a Dios, de quitar la vida. Él la dio, Él la quita. No es mi poder y no es mi autoridad. Por le digo.
Es tan serio, pero tenemos que ir y tenemos que escuchar y tenemos que entender la palabra. O le digo, y tenemos que aprender, como le digo, tal vez habremos cometido errores, nos hemos equivocado. Pues lo primero que tenemos que aprender es pedirle a Dios y aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Pedirle perdón a Dios y aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces Dios nos perdona, por nosotros no hemos aprendido a perdonarnos, y sigue ese remordimiento acabando con nuestra vida, con esta situación. Pues les digo, cuando elegimos la muerte, cruzamos el territorio que le pertenece a Dios. Necesitamos hacer todo conforme la palabra y no lo conforme lo que el hombre dice. El hombre dice muchas cosas. ¿Qué dice Dios? Esa es la pregunta. Job 34. Ahí vemos a los personajes, hermanos, que vinieron y hablaron cuando Job estaba en una situación difícil. Pero miren lo que dice Eliú. Eliú declara: si el Dios recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si el hombre quita el espíritu de la humanidad, la carne volvería a la tierra. A diferencia de los otros tres amigos de Job, que Dios reprendió por hablar fuera de lugar, Eliú habla por Dios. Lo que Eliú declara en Job 34, 10 al 15, nos recuerda que la vida misma está bajo el control de Dios y no bajo el control del hombre. Dios es el sustentador de la vida, como Pablo explicó a la gente de Atenas. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Este conocimiento debería inspirar la forma en que usamos nuestra propia vida y la forma en que respetamos la vida de los demás. Simplemente, la vida humana es sagrada. La vida humana es sagrada y solo Dios tiene la máxima autoridad sobre la vida. Solamente Dios tiene la máxima autoridad sobre la vida. Usted y yo no tenemos la autoridad sobre la vida humana. Solamente Dios. Debemos de abogar por la vida y reconocer su imagen en todas las personas. ¿Y sabe por qué le digo? Porque a veces digo, ay, esa persona me cae mal. Tiene la sangre pesada, cae mal. Hermanos, nos ha hecho su imagen y semejanza. Hay que tratar a todos con respeto. Hay que tratar a todos con respeto. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Yo simplemente le digo lo que estos oídos han oído. Tiene la sangre pesada, cae. O nomás yo lo he escuchado. ¿Usted también? No. Somos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Hay que tratarnos con respeto. Claramente, hermanos, dice, tratarnos unos con otros con respeto y valorarnos unos a otros en la vida humana, en toda etapa de nuestras vidas. Como dice por ahí, cuando a veces alguien se burla, hermanos, de una persona mayor, y que le dice a la persona: como te miras, me miré, y como me miras, te vas a ver. Son dichos, y los dichos están bien dichos. Son dichos, pero los dichos están bien dichos, ¿o no? Me miras, te miras joven, así me miré yo también, pero como me estás viendo así viejo, así te vas a ver tú también. Pues le digo, los dichos están bien dichos, pero a veces nosotros no tratamos a todas las personas por igual, cuando Dios nos dice que aprendamos a valorarnos, a respetarnos los unos a los otros
especialmente en cada etapa de nuestra vida. Espero, hermanos, que esta lección le haya ayudado, porque la que viene va más fuerte. Está fuerte, o le digo. Yo no los escojo los temas, ya están preparados, pero Dios sabe todas las cosas. Dios conoce el corazón de cada uno. Póngase de pie conmigo y demos gracias a Dios en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todo lo que has hecho. Ayúdanos, Dios, a poder aceptarnos cada uno, amarnos como somos, respetarnos y amar a tus semejantes de la misma manera. Con ese amor, Señor, que tú nos has dado, que aprendamos a valorar, que aprendamos a respetar los unos a los otros, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. También, Dios, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti. Si nos hemos equivocado en el pasado, si cometimos errores, que no conocíamos tu conocimiento, no conocíamos tu palabra y cometimos errores, perdónanos y ayúdanos a aprender a perdonarnos a nosotros mismos, que podamos seguir adelante, no cometiendo los mismos errores, sino buscando tu voluntad y cumpliendo el propósito por el cual tú nos has llamado. En esta mañana, Padre, te doy gracias por este grupo de hermanos que se encuentra aquí reunido, que ha venido, Señor, con esa disposición de aprender de tu palabra. Te pido, Dios, que fortalezca nuestras vidas y que nos ayudes cada día a seguir adelante. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo, que pagó un precio en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por perdonarnos. Gracias, Jesús, por interceder al Padre por medio de nosotros en este momento. Gracias por la enseñanza. Gracias por mis hermanos. Y te pido, Dios, que nos sigas fortaleciendo y nos sigas ayudando para seguir adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.